Estamos con el maestro Germán Cerrato, una persona que ha dedicado su vida al trabajo con la madera. Maestro Cerrato, bienvenido a Saberes. Bien, muchas gracias por el espacio, por el tiempo de ustedes, y de antemano les agradezco pues por tenerme en cuenta. Cuéntanos un poco sobre su vida para los sevillanos. Quisiera que ellos supieran quién es Germán Cerrato. Bueno, soy un sevillano más, con muchas inquietudes, muchas interrogativas desde que me conozco, con unas bendiciones, diría yo, que nuestro padre me ha regalado, que es el talento artístico. Mi papá es bayuno de pura cepa, que le llaman, y mi mamá sí es de otra región, y me trajeron a un lugar que no sé, bueno, es yendo para Ceilán, en una finca que llama La Barbora. Yo fui criado por ese sector. Mi bisabuelo fue el dueño de La Barbora, luego es una historia pues larga. Luego mi abuelo le compra un pedazo a esa finca y él forma, que acaba de criar a sus hijos ahí, y con los años pues mi papá termina viviendo ahí. Él construye su propia casita, nos mete allí, y ahí empieza pues el camino mío, por decirlo así. Y me entran a estudiar con mis hermanos a una escuelita a una distancia de unos 30-40 minutos, que nos tocaba todos los días trillar esa parte por meros potreros y todo eso. Eso es otro paseo largo. Y ahí en esa escuelita hice la primaria. Recuerdo que llamaba Enrique Olaya Herrera, se llama la escuelita. Maestro Cerrato, ¿y cómo inició usted ese proceso con la madera, esa relación que tiene con la madera? Bueno, el inicio es un poco complejo, porque desde que me acuerdo jugaba con artículos de madera que yo mismo procesaba, construía los mismos juguetes yo mismo, y en la parte donde se rajaba la leña, yo era el que con una herramienta muy artesanal, muy mediocre, hacía los carritos, y pues siempre la creatividad estaba a mi favor. Y entonces con un primo y con compañeritos de la escuela jugábamos, y hacíamos intercambios, y ellos me daban carros que se conseguían en el comercio, y yo le daba mis carros. Y hay anécdotas más acerca de eso. Recuerdo que una vez el tío le pega un regaño a mi primo porque hizo que cómo se le ocurre hacer semejante cambio, y él era encantado con el carro que yo le di, y yo encantado con el cambio pues que hicimos, y el tío le pegó una regañada pues que cómo le ocurrió hacer una cosa de esas, mientras la otra gente sí lo miraba desde otro punto de vista. Entonces sí, todo, o sea, tiene su origen, pero ha sido siempre pues más que todo la inquietud la que he ido llevando constantemente. Yo toda la vida he jugado con palos, por decir. Yo tengo un amigo que me dice que yo no trabajo con la madera, sino que yo juego con ella. ¿Cuál es la motivación que usted tiene para sus obras? Bueno, la motivación para las obras, como lo dije en un principio, tiene que ver con las inquietudes que uno nace con ellas, y entre ellas es la interrogativa constante de cuál es el sentido de la vida. Entonces eso motiva a constantemente estar haciendo algo que no solamente tenga sentido para uno, sino para difundir hacia los demás. Cuando hablamos de madera, ¿qué se le viene a la mente o qué significa madera para usted, esa palabra? Primero, el nombre madera es hermoso, por naturaleza es hermoso, y más cuando uno ya tiene la oportunidad de abruptamente, por decirlo así, de destapar lo que hay dentro de esa corteza, las vetas, los filamentos, todo lo que compone la palabra madera. Para mí es un implemento rico en muchos sentidos. Generalmente uno cuando le hablan de alguien que trabaja la madera, hay como unos términos adecuados para cada
persona, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, el tallador, el carpintero, una persona que es ebanista y la persona que hace escultura con la madera. ¿Qué diferencia hay entre ellos? La palabra carpintero es la que todo mundo conocemos porque desde que nos enseñaron en la parte católica que el maestro carpintero y la palabra ebanista es moderna, es una forma que la pusieron, pero es lo mismo. Hay gente que se ofende porque dicen ebanista, otros que porque dicen carpintero. A mí no, me da igual, me gusta más la palabra carpintero, me parece más significativa. Ambos son que trabajan la madera. Para algunas personas creen que carpintero es el que solamente corta y clava, y ebanista que es más profesional. No, yo tengo definido eso, que ambas significan lo mismo, ya eso es cada quien como lo pueda manejar. Y de diferencia entre ellos dos, a tallador, pues hay talladores que no son carpinteros y hay carpinteros que no son talladores. Y entre tallador y escultor hay diferencias también, aunque hay gente que talla y trata de esculpir. Y hay talladores que solamente tallan, no hacen nada más. Entre talla y escultura hay una enorme diferencia. La talla se puede hacer algo relativamente rápido, plano, no profundiza mucho sobre la piel de la madera. Mientras la escultura hay que escarrañar, hay que profundizar, hay que sacar, extraer la figura en una tercera dimensión y darle los movimientos. En la talla no se puede porque, primero, pues si no está el conocimiento, y lo otro porque no está trabajando en tercera dimensión. Me contaba que admiraba pues los clásicos, ¿no? De artistas, sí, hay muchos a los cuales uno admira por su talento y sus capacidades, pero en especial Leonardo da Vinci, un tipo polifacético, demasiado inquieto. Miguel Ángel, también contemporáneo en el tiempo de ellos. Y ya desde los últimos de acá, de los últimos siglos, por decirlo así, o más bien este señor español, el Salvador Dalí. Dentro de el arte, o digamos, por ejemplo, si vamos a hablar de la pintura, vemos que hay como unos estilos, ¿no? Que el puntillismo, que el impresionismo, todas estas cosas. Dentro de la escultura, de la escultura así con madera, ¿cuál es el estilo que usted le imprime a sus obras? Bueno, mi inclinación podría decir que siempre ha sido uno empieza con el paisajismo y todo el mundo empezamos copiando, pero lo que me ha llamado mucho la atención siempre ha sido el surrealismo. En la pintura lo aplico casi constantemente, y en la escultura también lo estoy ya empezando a aplicar. Siempre es la mezcla entre lo que uno constantemente está viendo y ya uno le va añadiendo ya la parte creativa y la parte imaginaria y real, pero que tenga un sentido, que tenga un contraste en color, en movimiento, etcétera. No hacer las cosas por hacer, o que porque alguien lo dijo o no le pareció. Eso es lo que estoy tratando constantemente de descubrir, el surrealismo, hacer esa mezcla para poder llevar un buen trabajo, y eso es una tarea de toda la vida y estoy en esas. ¿Todo tipo de madera es digamos apta para ser moldeada, para ser esculpida, o es, en el caso suyo, utiliza algún tipo de madera o alguna familia en especial de los maderables? Bueno, hay maderas más asequibles que otras, hay maderas nobles que se prestan más para dar mayor movimiento al efecto que uno quiera causar, ¿cierto? Y hay maderas que tienen una fibra demasiadamente dura, pero aún así se pueden hacer. Ya eso va en el escultor y en la herramienta que se obtenga, porque cuando las maderas son de un filamento demasiado duro, no es que no se pueda hacer, sino que es más dispendioso, es mucho más demorado. Pero sí se puede hacer, pero sí hay unas más asequibles que otras, claro. Por ejemplo, la familia de los cedros es agradable trabajar en ellas porque es muy noble. Esa madera es muy noble y se presta. Y hay otras que no brindan eso que tiene el cedro,
Pero a diferencia de las maderas nobles, las que son finas, cuando se pasa el fierro, como la llamamos así, queda como más pulido. Es más duro, pero al dar si se sabe dar el movimiento, queda más definido el corte, por decirlo así. Soothing orange shades of light. Dentro de los artistas colombianos, ¿por cuáles siente admiración? Sí, como le decía, que algunos, o que es de admirar el talento de algunos personajes por su capacidad, por su talento, pero pues que no tengo preferidos así, pero sí, y tuve la oportunidad, por ejemplo, de algunas exposiciones con el maestro Rayo en el museo, y lo admiro mucho por sus trazos, muy definido, muy pulcro en sus trazos. Y alguien que me llamó la atención desde muy temprana edad, sí, pero que nunca lo conocí, vi sus obras por ahí, el maestro Alejandro Obregón. Bueno, maestro Germán Cerrato, muchas gracias por estar aquí en Saberes, y ya finalizando, una invitación a las personas que les gusta todo esto, que de pronto no han podido expresarse, como un consejo con la despedida, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. No, la invitación es que esas inquietudes que hay, que se vayan dándole, que se les dé un desfogue, que tengan una salida y que no se desvíen por otros caminos, porque al igual, más bien cuando uno está muy joven y hay esas inquietudes y no se saben administrar, se desvía uno por unos caminos a los cuales no son tan convenientes. A ustedes muchísimas gracias por todo esto. Esto es un apoyo, un aporte al arte, al trabajo, al cual debería de... Eso sí me gustaría que, no solamente por mí, no, hay mucho talento. Hablando de Sevilla, en Sevilla hay mucho talento escondido, hay mucho joven con grandes inquietudes y que hay que darle la oportunidad, y esto forma parte de ello. Muchas gracias. Gracias a usted por acogernos en su casa. No, es con mucho gusto.